estoy aprendiendo un poco de desarrollo de videojuegos y pues me gusta mucho lo que hago, ¿no? En cuanto a software. También amo mucho lo que es el UX y UI design. Soy muy fijado en esos temas, de hecho, en particular. Normalmente cuando estamos desarrollando partes del producto que hacemos para el uso interno de la empresa, me fijo mucho, ¿no? Sobre si esto es lo más útil para el usuario, si le estamos proporcionando la información que necesita y a su vez, ¿no? Si se está viendo bien. Otra de las cosas que tengo mucho en particular es que soy adicto a tener muchos hobbies, ¿no? He aprendido desde tocar guitarra, piano, ahorita estoy aprendiendo, como les comentaba, desarrollo de videojuegos, me acabo de comprar una impresora 3D y lo estoy de hecho juntando con el tema de Arduino, ¿no? Y Raspberry, estoy creando ahí un robotcito que de hecho estoy utilizando Node.js para toda la funcionalidad interna, ¿no? Y pues por último, pues trabajo en Hermosillo Sociedad, ¿no? Que es esta empresa que les comentaba, Ruelas. La empresa es básicamente una constructora. Nos dedicamos a construir más que nada naves industriales aquí en Mexicali, Monterrey, México y tenemos también una sede en Tijuana, ¿no? Básicamente a eso nos dedicamos y yo entré como desarrollador en esta empresa para la mejora de procesos, ¿no? Nuestro departamento en sí no lo podemos llamar desarrollo, es más que nada innovación y procesos, ¿no? Y pues derivado de eso, pues viene mucho lo del tema del software, ¿no? Bueno, una advertencia, si se fijaron tengo muchas animaciones y eso, pero con el tema de la vacuna y eso ya no alcancé a terminar la presentación, así que básicamente a partir de ahora la presentación se va a ver así, ¿no? No tuve mucho tiempo para dedicarle a las animaciones, pero digo nomás para que estén enterados. Bueno, primero que nada, ¿qué es Node.js, no? Node.js es una tecnología desarrollada para ejecutarse dentro de un servidor, ¿no? Usualmente, digo, esto no es restrictivo, ¿no? Sin embargo, fue desarrollado con esa idea, ¿no? Poder ejecutar código dentro de un servidor para poder proporcionar información, ¿no? Está desarrollada utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Para aquellos que desarrollan web, pues digo, es una gran ventaja esto, ¿no? Porque pasas de trabajar JavaScript en todo el frontend y te pasas toda la parte del backend y tienes la oportunidad, ¿no? De trabajar con el mismo lenguaje que estás trabajando enfrente, ¿no? Y de cierta forma también aprovechar las cosas que has desarrollado en la parte de enfrente para utilizarlas en toda la información, ¿no? Y por último, pues está basada en Chrome, ¿no? El motor que tiene Chrome V8, que tiene Google Chrome, el motor Chrome V8, ¿no? Que básicamente es sobre el que trabaja Node.js. Bueno, les voy a presentar una parte del código y creo que incluso, pues, no sé si todos tuvieron la oportunidad de bajar ya sea Visual Studio o Webson. Y si gustan, me pueden seguir, ¿no? O sea, mientras yo voy haciendo las cosas, pueden ir viendo cómo se hacen. Básicamente, WebStorm es un IDE, así como creo que en la escuela no se usa en Eclipse o estoy siguiendo usando NetBeans, pero es básicamente eso, ¿no? Es un IDE para trabajar con lenguajes de programación y pues no está restringido a trabajar con este en específico, Visual Studio ni nada, ¿no? Realmente tú generas scripts, puede ser en Notepad, puedes programar si quieres, y utilizar la terminal para ejecutar todo, ¿no? A mí me gusta mucho esta herramienta porque te provee mucha inteligencia de datos y no te tienes que estar acordando de tantas cosas, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos pues es crear un nuevo proyecto. Aquí del lado izquierdo, si pueden observar, pues este IDE te proporciona varias templates con los que puedes trabajar, ¿no? De hecho, aquí está Node y Node con Express, ¿no? Que lo que les comentaba. Ahí está la oportunidad de React, que es nuevas tecnologías de JavaScript. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a empezar un proyecto en blanco, o sea, no va a tener nada para que vean que realmente es muy sencillo empezar a trabajar con Node.js y no necesita de mucha configuración en sí. Bueno, y aquí nomás le di el nombre del proyecto, lo creamos, vimos que si quiero crear todas las carpetas ahí. Y ya, ¿no? Ya estamos dentro del IDE, ¿no? Rolas, ¿me podrías confirmar que sí se está viendo esta pantalla?
nomás? Sí, se está viendo todo muy bien. Ah, perfecto. Va. Entonces, como les comentaba, pues el proyecto está en blanco, ¿no? O sea, no tiene nada. Si nosotros nos metemos a explorador de archivos, básicamente es una carpeta vacía, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada, ¿no? Lo único que tuvimos que hacer anteriormente, pues, digo, es configurar Node. Ahí les dejé los enlaces por si quieren configurarlo. Y es un next, next, next y ya queda todo configurado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja Node.js? Node.js funciona con archivos JS, ¿no? Entonces, para poder empezar a trabajar con él, le damos en crear, archivo. En este caso lo voy a poner index, por ejemplo, la extensión con la que trabaja. Le damos OK, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, pues ya el mismo IDE me dice que es un archivo de JavaScript. Incluso Visual Studio también les da esta visualización de iconos, ¿no? Para que sepan sobre qué tipo de archivo están trabajando. Y a diferencia de... Nomás me podrías confirmar ¿qué utilizan actualmente en la escuela? ¿.NET o Java todavía utilizan? Se utiliza Java. Java, ok. Principalmente. Ok. Entonces, para poner en comparación el lenguaje de programación Java con JavaScript, este no requiere de una estructura específica en sí, ¿no? O sea, realmente está a tu disposición, ¿no? Tú defines la estructura con la que quieres trabajar y incluso puedes definir clases y todo. Sin embargo, de nuevo, la estructura tú la manejas como tú vayas necesitando, ¿no? Entonces yo incluso, así como cuando usaban su primera línea de código, ¿no? Que usaban el system.println, creo que era para imprimir en consola. En JavaScript tenemos lo que llamamos el console log, ¿no? Entonces si yo imprimo aquí hello world y yo ejecuto este archivo, lo primero que va a hacer es ejecutarme esta línea de comandos para imprimir en consola ese mensaje, ¿no? Al igual yo puedo estar trabajando, por ejemplo, guardando una variable, vamos a ponerle la suma de 1 más 1, y esto se va a seguir ejecutando, ¿no? Si se fijan, no tengo un main, no tengo una estructura de clases, no tengo nada en particular sobre eso, ¿no? Yo puedo trabajar como así lo vaya necesitando. Bueno, voy a dejar esta línea de código solo, la de console log, y lo que voy a hacer es que les voy a enseñar cómo se ejecuta este archivo en Node. Entonces, para mandar a ejecutar el script sobre el que estamos trabajando, es muy sencillo, ¿no? Voy a hacerlo aquí a partir de la terminal y luego les voy a enseñar pues una manera un poquito más sencilla a través del IDE, ¿no? Básicamente, voy a abrir una terminal aquí en las carpetas. Si se fijan, aquí estoy en la carpeta de curso. Y lo que voy a hacer es que André, comentan si puedes un poquito más grande la letra, el font. Ah, ¿del IDE? Sí, por favor. Ah, ok. ¿Así está mejor? Se ve bien ahí. Mucho mejor. Ok, perfecto. Bueno, el de la consola, no sé si puedo hacerla un poquito más grande. Un segundo. Con command más se hace más grande la letra de la consola completa. Sí, perfecto. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Se ve mucho mejor. Entonces, básicamente lo único que hice es que aquí estoy en esta carpeta, ¿no? Estoy en la carpeta donde está ejecutado mi proyecto. Aquí pueden ver que del lado izquierdo mi terminal me dice en qué carpeta estoy. En este caso estoy en la de curso. Y si yo le hago un ls, pues aquí está el archivo, ¿no? El index.js que acabamos de crear de este lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder ejecutar el archivo? Básicamente nomás escribimos en la consola node un espacio y el nombre del archivo, ¿no? Entonces, al hacer esto, si se fijan, pues ya creamos, ya ejecutamos el archivo y imprimió la primera línea de código, ¿no? Que tenemos aquí, que imprimió en consola Hello World, ¿no? Peregrina, Dime. ¿ahí estás dentro de algún entorno o es directamente la terminal, nada más ahí, no estás dentro de algo? Sí, aquí es la pura terminal. Okay. De hecho, la idea es mostrárselos de esta forma para que vean cómo se hace. Digo, que pueden hacerlo desde la terminal sin problemas. Incluso, por ejemplo, trabajar con una Raspberry y estar ejecutando por SSH todos los comandos y estar ejecutando archivos en Node a través de cualquier aparato, ¿no? Sin necesidad de tener un ambiente de desarrollo.
Sin embargo, hay otras formas, ¿no? O sea, el mismo IDE también te proporciona la forma de ejecutar estos archivos, ¿no? Si quieren, se los muestro. Entonces, este IDE en particular, la forma en la que te permite ejecutar estos archivos, simplemente es haciéndole clic derecho, le hacen la opción de Run, aquí te va a decir qué script está ejecutando, y se fijan abajo, me abrió una terminal y me muestra el mensaje, ¿no? Ese mismo mensaje que tenemos de este lado, lo está mostrando acá, ¿no? Al igual que la terminal, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? No hay diferencia en sí entre ejecutarlo aquí o allá. La única diferencia que pudiera haber es el tema de debugueo, ¿no? O sea, si quieres debuguear dentro de la terminal para ver qué está pasando con tu código, pues creo que sería más fácil hacerlo dentro del mismo IDE. Si tengan alguna duda, comentario hasta aquí, algo que quieran saber. Todo se ve muy bien. Si hay alguien, pues ahí que levante la mano. Si no, pues prosigue. Va. Ok. Entonces, a partir de ahora, para no estarme cruzando entre ventanas, voy a cerrar esta de aquí. Y el mismo IDE abajo, si alcanzan a ver, que creo que no, dice terminal. Entonces, él mismo me proporciona un ambiente donde puedo ejecutar los comandos, ¿no? Que es esta parte de aquí. Más que creo que este no lo puedo hacer zoom. Bueno, ¿saben qué? Pues creo que sí vamos a terminar trabajando acá. Por acá. Ahí se alcanzaba a ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, va. Ok, antes de continuar con las otras partes con las que vamos a trabajar, les voy a explicar un poco sobre, y para los que ya vieron, es una recapitulación sobre cómo trabaja JavaScript, ¿no? Para que todos estemos en la misma sintonía. Por ejemplo, para definir variables, en JavaScript tenemos tres formas, ¿no? Podemos usar el const, podemos usar el let, o podemos usar el var. ¿De qué depende de lo que vamos a utilizar? El const define una constante que no puede ser sobrescrita de ninguna forma, ¿no? O sea, si tú intentas hacerlo, el mismo IDE te va a marcar un error y al tratar de ejecutar el archivo también se te va a estar marcando un error, ¿no? Son constantes que no se modifican. El let y el var son muy parecidos. Por el momento yo les diría que trabajaran con el let, porque ya forma más parte del estándar, y esto es debido a que el var fue la primera con la que se empezó a trabajar, ¿no? Antes nomás se definían variables de tipo var, pero este tiene problemas con el scope, que el scope pues viene siendo sobre qué estás trabajando, ¿no? Si tú defines una función y tú tienes variables dentro, otra función pudiera sobreescribirte esos valores, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se trabaja con el let de forma que dentro de donde estés trabajando siempre va a ser único ese valor, ¿no? Entonces, como recomendación, siempre trabajar nomás con estos dos. Otra de las cosas con las que vamos a estar trabajando mucho pues van a ser las funciones, ¿no? ¿Qué son las funciones? Básicamente las funciones son métodos, si quisiéramos llamarlos en Java o .NET, otro tipo de lenguaje. Básicamente las funciones son métodos, ¿no? E incluso en JavaScript está bien llamarlos cualquiera de las dos formas, ¿no? Las funciones pues se definen con la palabra reservada function, el nombre de la función, no sé, suma, paréntesis para recibir parámetros y abriendo y cerrando llaves, ¿no? Entonces esta es la estructura que tiene una función básica en JavaScript, ¿no? Y dentro de los paréntesis pues va a recibir los parámetros que vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, puedo marcar que va a recibir A y B, y al igual que como con Java, utilizamos el return y le ponemos que A más B es lo que va a estar regresando a la función esta, ¿no? Por ahí cuando estén trabajando, o incluso a lo mejor lo voy a hacer de manera subconsciente, pero para que no lo saque de onda, otra forma de definir funciones en JavaScript es simplemente declarándolos de esta manera, utilizando los paréntesis, utilizando el igual, la flechita, y abriendo y cerrando corchetes, ¿no?
En sí, hay una única diferencia entre definirlo de esta manera y definirlo de esta manera. Es que dentro de esta declaración, el this, que es una palabra reservada como la que utilizan en Java, no va a hacer referencia a las cosas de esta función, sino que va a hacer referencia a donde se esté mandando llamar, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo tenemos aquí solo, pues va a estar haciendo referencia a todo el archivo, ¿no? Entonces, nomás hay que siempre tener cuidado cuando utilicemos esto. Las ventajas que tiene es que, pues, es un poquito de ahorro de código, ¿no? Y hay veces no tenemos que ponerle un nombre a una función, entonces nos ahorra ese tipo de cosas, ¿no? Y pues básicamente con eso es lo que trabajas en JavaScript, ¿no? Se compone de estos dos tipos de variables que podemos definir y la definición de funciones, ¿no? También tenemos los tipos de datos, pero pues son muy parecidos a los que conocen, ¿no? El string, el number, que viene siendo el integer o float. Y tenemos también el object, ¿no? Que pues básicamente es un objeto. Ok, entonces continuando con la presentación. Maestra María Luisa tiene una pregunta. ¿Quién? Yo, Peregrina, Dime. otra vez. Soy muy preguntona. Sí, adelante. Hay unas funciones, por ejemplo, cuando declara la función con los paréntesis igual, mayor que, entonces es porque ahí necesita la función o se puede invocar, aunque la declares en cualquier lado, ¿cómo la invocas si no tiene nombre? Ok, si no tiene nombre. Normalmente utilizamos esta estructura porque lo vamos a guardar dentro de una variable. Ok. En JavaScript podemos guardar cosas dentro de variables, ¿no? Entonces, digo, cualquier cosa dentro de una variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Defines suma, la defines de esta manera y, como les comentaba, tiene ventajas de ahorro de código, ¿no? Y al ahorrarte código, pues haces un poco más fácil leer el código que estás viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo transformara esto a esta manera, y no me le tengo que poner A, B, A más B, y es exactamente lo mismo que acá. Cuando tú lo pones de esta forma, JavaScript lo interpreta que tú estás diciendo que esto es lo que va a regresar, y si se fijan, pues me ahorré pues 3 líneas de código, ¿no? En este caso, ¿no? Va a haber veces donde se pueden ahorrar más líneas de código, pero esto es más fácil de leer que toda una estructura de esta manera. ¿Sería como asignarle un método a la variable? ¿O? Sí, o sea, yo, por ejemplo, puedo usar esta variable y así como de esta forma, yo la ejecuto acá abajo. Entonces yo le pongo 1 más 1 y aquí, si se fijan, me está diciendo que este es A, este es B, y lo que me va a regresar esto, pues el resultado va a ser el 2, ¿no? Que es la suma de los dos números. ¿Sí resolví sus dudas? Sí, gracias, Peregrina. Okay. Gracias. Va. Entonces, retomando el tema de Node.js. Otra de las cosas con las que trabajas cuando utilizas Node.js es mucho esta herramienta que viene siendo NPM. ¿Qué es el NPM? Es el manejador de archivos de Node, ¿no? Básicamente lo que hace esto es que te genera toda una estructura y una administración por la cual tú puedes descargar librerías de otras personas en Internet, ¿no? O sea, ya sea que estén en GitHub, ya sea que estén en el mismo NPM o ya sea que estén en otro repositorio, pero esto te permite instalar librerías de código que puedes llegar a necesitar, ¿no? Si vas a trabajar con fechas, puedes bajar librerías que te transformen la fecha en lugar de que salga los puros numeritos, que te salga un texto, ¿no? Que te diga, hoy es 15 de julio del 2021, ¿no? Algo por el estilo. Esto es muy importante, ya que cuando trabajas en, industrias no tan grandes como, llamémoslo, Google o Airbnb o Uber, o empresas un poquito más pequeñas que esas, o incluso empresas que se dedican a desarrollar para empresas grandes, trabajamos mucho con esto, ¿no? Librerías externas que nos permitan ahorrarnos tiempo y enfocarnos realmente en la lógica de negocio del cliente y no enfocarnos tanto en resolver problemas que otra persona ya resolvió. Entonces, pues voy a mostrarles cómo ejecutar NPM para Node.
nos vamos a regresar al terminal. Si se fijan, acá estoy en la terminal y es donde mismo, ¿no? Estoy en esta carpeta curso y aquí dice curso, ¿no? Y le hago un ls, pues aquí está mi archivo, ¿no? Index con el que estamos trabajando. Ahora, ¿cómo usamos NPM? A la hora de instalar Node.js, ya viene incluido NPM también. O sea, no tiene que instalarlo, ¿no? Ya viene por default. Lo único que hacemos es ejecutar el comando npm seguido de la instrucción install, que es para instalar una librería, y seguido de eso, pues el nombre de la librería, ¿no? Aquí creo que una buena librería sería .env. Si quieren saber dónde salió, básicamente nos vamos .env. Digo, yo me la sé de memoria, ¿no? Esta librería es muy común que lo utilices. Es una librería en GitHub. Aquí está todo el código, si necesitan verlo o algo. E incluso aquí está la instrucción, ¿no? De cómo instalarlo con npm. Y pues cómo lo configuras, ¿no? Básicamente esto lo que hace es ir al repositorio de donde está guardada la librería, instalarlo dentro de tu carpeta y darle a entender a Node que puede ejecutar esa librería, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo la mandamos llamar, pero básicamente él genera toda la estructura para que Node sepa que esa librería está instalada dentro de esta carpeta. Bueno, se me olvidó, antes de ejecutar este comando, tenemos que inicializar el repositorio de npm. Para inicializarlo, vamos a ejecutar npm init, ¿no? Este todavía no lo he ejecutado, nomás para que sepa. Entonces, le damos npm init. Aquí me va a pedir datos de configuración. Digo, lo pueden dejar por default. Creo que es más fácil editarlo de manera visual, ¿no? Le damos que sí. Listo, ¿no? Ya terminó de configurar todo lo respectivo a npm dentro de mi carpeta de curso. Ahora le doy npm, ahora sí, install .env, ¿no? Pues como les comentaba, lo que va a hacer esto, va a ir a descargármela, instalármela y va a decirle a Node, oye, tienes disponible esta librería para utilizar. Le damos Enter, tardar un poquito y listo, ¿no? Ya se instaló aquí el paquete de esa librería. Si se fijan, pues te da información al respecto. Esto de no vulnerabilidades, normalmente te dice si esta librería tiene algún problema de algún tipo de hackeo que pudiera tener, ¿no? O sea, que tienes que tener cuidado. Bueno, aquí ya se instaló todo. Y si yo me regreso acá al folder, si se fijan, esos comandos que ejecuté me generaron más archivos. Primero me generaron el package JSON, que ahorita lo vamos a ver sobre qué trata. Me generaron el package log.json, que es básicamente lo mismo que esto. Ahorita les voy a explicar para qué sirve. Y nos instaló esta, que se llama Node Modules. Esto lo que hace es va a contener todas las librerías que vayamos instalando. Si se fijan, aquí está la de .env. Pues aquí está todo el código, ¿no? Que ejecuta esto. Entonces, digo, ustedes pueden explorarlo si gustan. Digo, no hay necesidad, pero aquí está disponible, ¿no? En caso que necesiten verlo. Y bueno, entonces, ahora, ya que ejecutamos ese comando, Node ya sabe que puedo utilizar esa librería a mi disposición. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa librería? Yo puedo mandarla a llamar. Si nos vamos a la documentación, aquí viene cómo mandarle a llamar, ¿no? Esta parte de aquí. No sé por qué desapareció mi mouse. Esta parte de aquí. Y lo que vamos a hacer es que siempre que queramos importar una librería, vamos a utilizar la palabra reservada require, que básicamente es una función, y le vamos a mandar llamar el nombre de la librería. No tenemos que mandarle ruta de dónde está ni nada de eso, porque como les comentaba, ¿no? O sea, ya npm se encargó por nosotros de decirle a Node, oye, tienes disponible esta librería, y lo único que tenemos que hacer es mandarle a llamar con su nombre, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es que me va a importar la librería, y aquí hay de dos, ¿no? O sea, yo pudiera simplemente importarla, hay librerías que así se utilizan, yo pudiera guardarla en una variable, .env, la guardo en esta variable, y luego utilizar esa variable para ejecutar lo que necesite de esa librería, ¿no? Que en este caso, de esta librería en particular, utilizamos el config. Listo, ¿no? Eso es lo que necesita .env. ¿Qué es lo que hace en particular esta librería?
¿Y por qué se las estoy presentando? Porque es muy común utilizarla en proyectos, ya que define variables de ambientes. Las variables de ambiente son configuraciones que no se suben a ningún repositorio, no se suben a GitHub, no se comparte a nadie. Cada computadora o cada equipo donde estés trabajando va a tener su propio set de variables de ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en este va a venir configurado, por ejemplo, el nombre y usuario, el usuario y la contraseña de la base de datos local que tú tienes, ¿no? Para realizar tu código. O no sé, va a venir definido la ruta que vas a mandar llamar cuando estés probando tu API de manera local, ¿no? O la ruta que mandas llamar cuando estés probando cosas de calidad, que vienen siendo no temas de producción, sino todos los temas de pruebas que estás haciendo con tu aplicación, o una infinidad de cosas que puedes guardar en esa variable de ambiente, ¿no? Y al no estarla subiendo a ningún repositorio, pues queda un poquito más segura, ¿no? Ya sea que en el servidor tú coloques la variable de ambiente y ya puedes trabajar con ella con otra configuración del servidor que es más de producción, y local pues ya trabajes con temas tuyos, ¿no? De puro desarrollo. Para utilizarla, muy sencillo, le damos New, File. En este caso, para definir, tenemos que definirle con un punto al inicio, env, y así ya definimos nuestro archivo de variables de ambiente, ¿no? Que está aquí. Entonces aquí yo puedo poner, no sé, API, bajo URL, le doy igual, y le digo a, no sé, https, dos puntos, diagonal, api.google.com. Digamos, si estuviera utilizando Google como ruta de API. Ahora, ¿qué es lo que hago con esto? Esto de aquí, yo lo puedo consultar, este valor, dentro de todos los archivos que yo tenga definidos en mi carpeta, al haber hecho esto. ¿Cómo los consulto? Lo único que necesito es la palabra reservada process.env, y luego punto, el nombre que le haya puesto. Entonces, por ejemplo, es API URL. Doy un console log para que vean que lo que hace es que va a ir para acá, me va a traer este dato y me lo va a imprimir aquí, ¿no? Lo voy a correr acá para que puedan ver. Listo, ¿no? Si se fijan, pues ya imprimí la dirección esa, que básicamente es lo que hace esta línea de código, ¿no? Va, me lee el archivo de acá, me jala este valor y ya lo puedo imprimir o lo puedo utilizar, ¿no? Por si lo utilizo con un fetch o algo que me mande llamar a Google, pues digo, ya lo puedo empezar a utilizar. Y a su vez, pues también puedo definir, como les comentaba, variables para la base de datos y todo eso. Si tengan muchas dudas al respecto de esta parte. André, una duda. Ahorita que generaste el file de .env, ¿cómo lo generaste? O sea, creaste un file, le pusiste la extensión. Exacto. Ajá. Pero a mí no me lo está reconociendo como en ese formato. ¿Cómo que en este formato? O sea, ¿no te reconoce esto como extensión? Exactamente. Ok. Va a depender mucho de qué sistema de archivos estás trabajando. ¿Es en Windows? ¿Algo por el estilo? Sí, estoy en Windows. Sí, normalmente en Windows tienes que habilitar la opción de mostrar extensiones, y ahí te va a salir qué extensión tiene y probablemente sea .txt, que es lo que normalmente hace. Tienes que cambiársela o sea, quitarle el .txt y nomás dejarle el .env. Ok, muy bien. Muchas gracias. Okay. ¿Un otro duda? André, una preguntita. Mira, ya ves que pusiste a instalar y le instalaste esta librería, ¿no? Sí. Esa la instalaste solamente, bueno, pusiste primero, preparaste como el proyecto, ¿no? El npm inicializar. Ajá. Y después instalaste esta librería, pero la instalas solamente en ese directorio, no se instala como manera... Exacto. Global, ¿verdad? Como cuando instalas alguna librería, ¿no? No sé, en Unix, en Linux, que digas. Sí. Sí, entiendo, como Python o algo así que te lo instala en un... Instalas una librería y ya la puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, instalas, no sé, OpenCV y lo puedes utilizar en todos lados. No, en este caso como que copiaste la librería y la pusiste solamente en el folder, ¿no?
Exacto. Eso, Ok. eso es básicamente lo que hago. Si hay una manera, o sea, sí se van a encontrar librerías que pueden instalar de manera global, o sea, en toda su computadora, pero ya no es una práctica recomendada y no es para nada segura, ¿no? Porque, digo, no saben qué puede estar dentro de esa librería y puede que al estar instalado de manera global esté accediendo a cosas que no quisieran que accediera, ¿no? Ok, muy bien. ¿Un otro También dos? fíjate que estoy confirmando si está con la extensión .env el archivo, pero de igual forma no me está reconociendo la extensión el ID. Ah, pero el IDE no te muestra, lo que me estás diciendo no te muestra como Así un como icono o el algo. icono, por así decirlo, ¿no? Ah, sí, no, no, o sea, si estás usando Visual Studio, .NET, otra cosa, no necesariamente lo va a traer. Te digo, como ¿No? este IDE en particular tiene muchas características de esa y trae iconos ya predefinidos para casi todo tipo de archivos, ¿no? Pues sí estoy utilizando fíjate, el Weston, pero no sé si a lo mejor por la Ah, versión ya. o por el estilo. Entonces, lo único que te hace falta es que yo tengo instalada probablemente una extensión que a lo mejor la instalé hace mucho y ya no me acuerdo. André, Oh, ok, en muy la bien. parte de arriba del IDE me puso a mí un mensaje de que de que instalara una extensión recomendada para ese tipo de archivos. Ujú. Entonces ya la instalé y de todas maneras no me cambió el iconito, pero sí puso el texto ahí como que ya lo Con reconoce color. y de hecho al poner el código en el index sí me reconoce todo y me encuentra Mm, la variable, ¿no? Y todo eso. sí. Pero en la Sí, digo, parte de también, arriba, en la parte de arriba me sugirió la extensión. sí, también puede depender mucho que yo estoy usando una versión anterior, ¿no? Probablemente ustedes tengan la nueva, que debe ser la 2021. Yo me quedé con la 2019, ¿no? No sé si en particular esta tenga más iconos o algo. Pero digo, no se preocupen por eso, ¿no? O sea, no tienen que sentir la necesidad de que les reconozca los iconos de esto en particular. Lo importante es que el Node les reconozca esta parte, ¿no? Si les puedo imprimir esto, está funcionando. Sí, precisamente ese es el detalle conmigo, no quiere abrirlo para visualizarlo y poder escribir en él. Pero No puedes abrir el ahorita archivo. no. Me aparece con un icono de pregunta y me pregunta con qué quiero Ah, ya, leerlo. ¿qué Ya, tipo de archivo? Ponle que lo lea como TXT, por ejemplo. TXT. Ujú. Mm, TXT o file, no sé, o sea, elige cualquier tipo de archivo plano. Realmente no importa, o sea, mientras tú respetes esta nomenclatura, no va a importar el tipo de archivo que te detecte el IDE, ¿no? Lo único que va a pasar es que a lo mejor te marca aquí que la estructura no es la que tienes que definir, ¿no? Muy bien. Igual como intenté leerlo con el WebStorm, pero no me está permitiendo. Ahorita averiguo Va, si quieres y para que continúes. Muchas va. gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok, bueno, pasamos entonces a la siguiente parte. Bueno, como les prometí, pues les voy a explicar qué es el package JSON, ¿no? Básicamente, el package JSON va a contener toda la metadata de, como comentaba Roland, ¿no? De esa carpeta en particular. Y aquí se pueden encontrar información como, por ejemplo, scripts que pueden ejecutar, las dependencias. Las dependencias en este caso, pues son las librerías, ¿no? Por ejemplo, la que instalamos de .env, pues viene siendo una dependencia, ¿no? Y perdón, aquí me faltó cambiarle el texto. También pueden encontrar, por ejemplo, aquí pueden ir modificando la versión de la aplicación y eso, ¿no? Si nosotros nos vamos a revisarlo, es este archivito de aquí. Lo abrimos y lo voy a hacer zoom para que alcancen a verlo. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí. Sí. Ok. Entonces, si se fijan, pues aquí está el nombre de la aplicación, la versión con la que vamos trabajando, alguna descripción en caso de que quieran describirlo. Esto es importante cuando tienen planeado subir su código como una librería, ¿no? O sea, ustedes pueden crear una librería de Node y si llenan esa información a la hora de hacerla pública, pues ahí les va a salir a todos, ¿no? Cada vez que cambien de versión, pues les va a salir qué versión están actualmente.
El main viene siendo el archivo raíz donde se va a ejecutar todo el código, ¿no? Recordemos que pues siempre vamos a tener un archivo con el cual vamos a partir, ¿no? En base a ese se va a ejecutar todo el código que va a contener Node, ¿no? También no es tan necesario que lo pongan, pero pues sí es importante para la hora de publicar, ¿no? La parte de los scripts, aquí ustedes pueden definir scripts que quisieran no estar recordando en sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, si se les hace muy complicado, por ejemplo, voy a crear otro, se les hace muy complicado recordar que para ejecutar un archivo o para ejecutar el archivo raíz es node index, aquí lo pueden definir, ¿no? Le pueden poner, no sé, ejecutar app, ¿no? Y ya, ¿no? Con el npm, nomás se van a la terminal, le ponen npm start y le ponen ejecutar app, ¿no? Y que me marque un error porque tengo un error aquí. Y tengo otro error, ¿no? Creo que no lo he salvado. ¿Ya lo habrán cambiado? No, perdón, mentira. No es con el start, va a ser con el run. Básicamente tienen que ejecutar esa línea de comandos, npm run, y el nombre del script que hayan definido aquí. Entonces así ya no necesitan recordar que para ejecutar la aplicación siempre es este comando. También pueden definir, otras tareas programadas que quisieran hacer, ¿no? Otra información pues viene siendo el autor y la licencia. De nuevo, esto es meramente para publicación. Y por último, pues tenemos las dependencias, ¿no? Que si se fijan, aquí viene la librería de .env, ¿no? Y aquí viene qué versión vamos a estar manejando. Este caret de aquí significa que voy a utilizar la versión 10 o más, ¿no? Así si alguien más descarga este código, cuando corre el npm install, le va a instalar mínimo la versión 10 y si ya hay una nueva versión, pues le va a instalar la nueva versión, ¿no? Si quisiéramos que en específico instalar esta versión, le quitamos este carácter y ya, ¿no? Ya queda definido que siempre todos tienen que instalar esta versión para poder trabajar con esta aplicación. Y ahí ya depende mucho de cómo estén supervisando su código, ¿no? Y ya por último, el de package log es básicamente esto de aquí, pero definido de forma que está estático. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, nosotros pusimos que va a ser la versión 10 o más, ¿no? Si sale el día de mañana la 11 y tú le das npm install, este de aquí va a forzar que siempre sea la 10. ¿Por qué? Porque la 10 es la última versión con la cual se trabajó la aplicación que está corriendo. Si ustedes quisieran que fuera dinámico y que no importara esto de aquí, pueden borrar este archivo y listo, ¿no? O sea, ya siempre les va a instalar la versión superior, ¿no? A estas librerías. Básicamente lo que hace ese otro archivo es mantener estático la versión con la cual está corriendo completo la aplicación, ¿no? Porque pues obviamente si suben a la versión 11, a lo mejor ya cambiaron muchas cosas y ya no nomás ejecutar esto, ¿no? Y les va a estar tronando y hay que actualizarse, etc. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, existe ese archivo que es el package log. No sé si tengan dudas con respecto a esto. Parece que no. Adelante. Va. Ok. Entonces, vamos a pasar a Express.js, que es una de las grandes librerías que tiene Node. ¿De qué sirve Express.js? Pues es básicamente para poder crear aplicaciones web y APIs, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja esta librería? Básicamente es una librería que instalas así como .env y actualmente Node trae una forma de crear pues aplicaciones web, o sea, crear un server y eso, e incluso crear APIs. Sin embargo, es un poco tedioso. Entonces, lo que viene a resolver Express.js es darle simplicidad a ese proceso, ¿no? De forma que sea un poquito más claro
y él te establece una pauta, ¿no? Ya que puedes seguir y tú vas a tener toda una estructura sobre esto. Entonces, para utilizarlo, al igual que .env, es muy sencillo. Vamos a la terminal, npm install express. Creo que este era express. Siempre es importante revisar cómo se instala en la documentación, ¿no? Voy a comenzar. Sí. Aquí está. npm express. Y listo. Ya va a tardar poquito en instalarla. Instalar la última versión. Y si me voy al package JSON, pues aquí están, ¿no? Como les comentaba. Todas las dependencias siempre se nos van a poner aquí. Ahora, ¿cómo utilizamos esta librería? Voy a borrar todo este código que tenemos aquí para que se vea un poquito más limpio. Vamos a irnos a la documentación también. Digo, no me la sé en sí de memoria. Ok, entonces la mandamos llamar. Vamos a guardar una variable. Require express. Y si se fijan, el ID ahí me lo quería autocompletar, ¿no? Después que definimos, digo que ya estamos importando la librería dentro de este archivo, vamos a mandarle a ejecutar como función. Este de aquí es el que va a contener todas mis rutas, ¿no? Si han trabajado con APIs RESTful, pues ahí define todas las rutas de los recursos, ¿no? Y por último, creo que define el puerto, ¿no? Le da una variable constante al puerto. Dale aquí 3000. Y luego va a mandar llamar el ap.get, que básicamente es utilizar la librería importada, utilizar el get. Aquí pudiéramos ponerle get, post, put, el patch, el delete también, por ejemplo, todos los métodos que son de tema de RESTful, ¿no? Entonces le damos get, le definimos la ruta o el recurso al que va a estar llamando. En este caso va a ser en el root. Ahorita vamos a ver cómo se va a ver. Luego, esta función, se los advertí, ¿no? Es muy común que se use el arrow function, ¿no? Esta función de aquí va a recibir otra función que, de nuevo, pueden definirla así, un function, pero no es muy común definirlo de esta manera, ¿no? Lo definimos como arrow function y listo, ¿no? Es una función que recibe como parámetro otra función, ¿no? Esta es otra función. Y los parámetros que recibe van a ser el require y el res, ¿no? Perdón, no es require, es request. Es el request y el response, ¿no? Entonces, este de aquí va a obtener todo lo que el usuario te mande, o más bien la aplicación, todo lo que te mande, ¿no? Todos los parámetros. Aquí a través de params podemos acceder al ID, por ejemplo, si te lo manda, o con el query podemos acceder a variables que nos mande, ya sea, no sé, a lo mejor nos mandó que tiene un límite de datos que quiere que te regrese. Toda la información que te está mandando la aplicación de la solicitud va a estar en el request. Y por último, tenemos el response, que básicamente este es el que utilizamos para enviar la respuesta del servidor, ¿no? Aquí podemos utilizarlo directamente un send y ponerle, hello world, ¿no? Si están trabajando con get, con RESTful, es muy común darle un status a esta solicitud, ¿no? Entonces le vamos a dar status 200, y aquí le estamos diciendo que todo salió bien, y le vamos a enviar de regreso la información que solicitó, ¿no? Que en este caso, pues va a ser un hello world. Por último. Hay una pregunta por ahí. Ajá, dime. O él creo que levantó la mano. Oh, no, disculpa, de que la mano levantada hace rato. ¿Escuchan? Ok, no. Entonces, Ok. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Ok. Sí, bueno, alguna vez utilicé este Express y la verdad nunca entendí la clase router, porque esa creo que era la que utilizabas cuando hacías las rutas de la página, o sea, la parte de... No, nunca entendí muy bien esa clase, la clase router. No sé si... Ok, mira, básicamente el router es esto de aquí.
O sea, el router lo que hace es definir las rutas a las cuales se va a poder acceder desde fuera, ¿no? Tú podrías definir otra ruta que se va a llamar, no sé, ¿cómo lo llamamos? Usuarios, ¿no? Entonces aquí tú en el navegador o con el Postman o tu aplicación que creaste, tú dices, voy a ir al API y voy a pedir la ruta de usuarios, ¿no? Ese es el router, o sea, básicamente, ¿no? Ok, pero por ejemplo, ¿cuándo saber cuándo usar? O sea, ahí en ese caso, por ejemplo, ya en rutas solamente se ocuparía la clase, o sea, esa clase, ¿no? La clase router, no ocuparía Sensito Express, o no sé, es lo que no entendía, pues cuándo utilizarlo todo y cuándo nomás utilizar la clase router. Ya sé a qué te refieres. Si quieres, dame chance de primero terminar ese ejercicio para que todos en el mismo papel y luego ya hablamos sobre ese tema. Está bien, gracias. Retomando un poco lo que estaba diciendo, pues aquí definí una ruta que es el root. Le estoy mandando información y acá, pues ya nomás me queda por definir esta parte de aquí, ¿no? Que básicamente es en qué puerto va a estar escuchando esta aplicación de Node. Si se fijan, acá definimos el puerto. Y esa función va a recibir también otra función. Y una vez que entra esta función, significa que ya empezó a correr la aplicación. Si entra aquí, quiere decir que está escuchando, ¿no? Entonces, cuando ya entra aquí, pues le damos nomás un mensaje de que, mira, la aplicación ya está escuchando y va a estar en esta ruta, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a acá y le ejecutamos el node index.js, si se fijan, ya entró esta parte, ya está escuchando aquí. Y si yo me voy al navegador, le pongo localhost 3000, que era el puerto que definí, aquí tengo mi hello world, ¿no? Que está aquí, que es básicamente esto que lo estoy mandando aquí. No sé si quedó claro cómo funciona Express. Ok, pero se ejecutó primero la función, la de listen, ¿verdad? ¿Cómo? Se ejecutaron las dos funciones, la get y el listen, o se ejecuta nomás listen, y cuando entras al navegador es cuando se ejecuta el get. Exacto. Cuando entras al navegador es cuando se ejecuta el get. Esto de aquí se le llaman funciones callback. Esta es la que realmente se ejecuta. Esto es un parámetro. Entonces, internamente, probablemente, si yo les doy una firma de cómo funciona el get, digamos que internamente el get lo que hace es que aquí va a recibir la ruta, y va a recibir la función, ¿no? Que le vamos a llamar, no sé, solicitud. Bueno, controlador le vamos a poner. Y ya internamente, aquí él va a estar escuchando y dice, llamaron al navegador. Ok, manda a ejecutar el controlador. Y ya, ¿no? Y eso es lo que hace básicamente. Ok, pero la pregunta aquí, por ejemplo, el listen es lo primero que se va a ejecutar, ¿no? El get queda ahí hasta que entre el navegador, ¿no? Por así decirlo, no importa el orden. Puedes poner primero listen. Nunca he probado ponerlos volteados, pero creo que sí debe de importar porque esto es lo que defines, ¿no? Es que este get de aquí no significa que ya se manda a llamar este código, pues más que nada estás definiendo que existe esa ruta, pues esta es la definición de la ruta. Tú dices, existe la ruta, así raíz, ¿no? Ok. Y acá abajo ya le dices, levanta el servidor. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, independientemente de todo, por ejemplo, cualquier método que pongas ahí, siempre se va a mandar llamar primero el listen. Es lo que te comento, no necesariamente. O sea, si yo pusiera aquí un suma 1 más 1, pues esto se va a ejecutar primero antes que esto de acá. O sea, se van a ejecutar. Estas son llamadas, no quisiera decirlo, pero digamos que son hilos. No son hilos, pero digamos que son hilos. Entonces, cuando tú ejecutas... Una analogía de que son hilos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú ejecutas esto, está corriendo un hilo internamente y cuando ya está preparado todo, va a mandar llamar esta función y ya se va a ejecutar.
aunque esto ya se ejecutó antes, pues como esto no es asíncrono, no es un hilo, no es nada, pues es lo primero que se va a ejecutar, ¿no? Todo el código que tengas aquí se va a ejecutar siempre, pues. Pero entonces el get como que se ejecuta pero no hace nada, se queda escuchando a que entre el navegador, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, ya. Y no va a escuchar hasta que esto pues termine de levantarse, ¿no? Okay. Ahí yo creo que va más o menos con la pregunta de, también son muy preguntones, que va con lo que comenta Joel, ¿no? Ahí, por ejemplo, declara la raíz. Obviamente, cuando tú pones el navegador y no le pones a ninguna ruta, por ejemplo, como el de usuarios o el de alguna otra cosa, pues no va a entrar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pones dos en raíz? No se puede, ¿verdad? Te marca error. No me está dejando aquí. Si tú pones 2 en raíz, te lo va a sobreescribir, eso es lo que va a pasar. Órale, va a ejecutar la última. Sí. Ok. Por ahí creo que había una pregunta, alguien levantó la mano. Otra vez Joel, creo. No soy yo. Ah, ok. Entonces a lo mejor la bajaste. Okay. Okay. ¿Alguien más? Puedes proseguir. Ok. Antes de llegar a la pregunta que hizo Joel, les voy a dar un ejemplo de donde podemos utilizar, por ejemplo, el ENV, ¿no? Aquí, si se fijan, yo definí un puerto estático, es el 3000. Pero, ¿qué pasa si yo este código se lo comparto a Ruelas y Ruelas también me va a ayudar a desarrollar, ¿no? ¿Qué tal si él ya tiene corriendo un proceso en este puerto? Pues tendría que venir, modificar el código, y si lo quiere subir al Git, va a subir la modificación y luego yo voy a estarlo corriendo en el puerto que definió él, ¿no? Entonces eso no es para nada práctico, ¿no? ¿Qué es lo que haces en estos casos? El puerto, en lugar de definirlo aquí estático, tú lo defines en el ENV. Entonces me voy a ir acá, aquí le voy a poner port, voy a escribir el puerto, y entonces, como ya lo configuré, bueno, aquí me falta importar require ENV. Ahora sí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que va a ir a mi archivo ENV y va a ir a buscar el puerto, y ya sobre ese es el que se va a ejecutar la aplicación. De forma que, como les comentaba al inicio, el ENV va a ser por persona, ¿no? O sea, cada quien tiene su archivito dentro de su computadora, ¿no? Esto nunca se debe subir al Git. Oye, pero el Git automáticamente no te lo sube o tú le tienes que indicar ahí que no lo suba. Tú te tienes que indicar. Hay un archivo que tú puedes definir, se llama .gitignore. Ah, sí. Ajá. Y tú aquí le pones ENV, no quiero que me lo subas. Por ejemplo, no se podría poner como una OR. Por ejemplo, si no se puede ese puerto, pues que se vaya al otro. Pues tú pudieras poner, no sé, pudieras ponerlo así para validar que no tuviera el ENV. O sea, pudieras ponerlo de esta forma. No te recomiendo que hagas esto, porque realmente no sabes qué es lo que tienen las otras personas en su computadora, ¿no? O sea, este puerto puede estar ocupado y si está ocupado no van a poder ejecutar el código este. Siempre hay que suponer que estamos trabajando con algo desconocido, ¿no? Ok, está bien. Gracias. ¿Con otra duda? Nomás para que no quede al aire lo anterior, André, yo probé usando el listen primero, antes de implementar la ruta de get, y sí funciona, o sea, no importa. ¿Sí funciona? Así ok, perfecto. Sí, digo, realmente pruébenlo, ¿no? O sea, tampoco se queden con todo lo que les digo. Esta es mi forma de trabajo. Yo trabajo de esta manera, yo defino primero las rutas y al final la escucha del servidor, ¿no? Pero, de nuevo, pues, o sea, dice la misma documentación y ahí viene cómo funciona realmente esta librería, ¿no? Yo nomás les estoy dando un sneak peek. Sí, lo que puede pasar es que te imprima por ahí, ya está escuchando y si no se alcanza a levantar el get por algún error, pues no va a estar escuchando, ¿no? Porque se ejecutó primero el listen. Sí, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Con respecto a eso. ¿Alguna otra duda o algún comentario? Estaba viendo el JavaScript, en algunas sentencias está poniendo puntos y comas al final. ¿Son opcionales o no importan? Son opcionales. Realmente no necesitas ponerlo. Si se fijan aquí, no tiene punto y coma, ¿no? No les va a marcar ningún error, no les va a marcar nada. En ocasiones, el IDE, si está configurado de forma que
que siga ciertas reglas, a lo mejor te marca, ¿no? De que, oye, no le pusiste punto y coma. Hay un modo, ¿no? Se llama modo estricto, en el que, por ejemplo, ya sí tendrías que ponerle puntos y comas y todo eso. Sí, también te va a restringir las variables globales y todo eso, ¿no? Realmente no afecta, ¿eh? O sea, con cuanto a rendimiento, aplicación, es exactamente lo mismo. ¿Por qué los pongo yo en particular? Noté que, como les comentaba, ¿no? O sea, me gusta estar aprendiendo lenguajes. Si no los pongo, luego que estoy trabajando con otro lenguaje, se me olvida ponerlos y me está empezando a marcar errores en otro lenguaje cuando termine el código, porque pues me faltan los puntos y comas, ¿no? Y ahí me hallan poniendo el punto y coma en cada final de la línea, ¿no? Por ejemplo, C#, Java, Python creo que tampoco te los pide. No. Pero sí, no, o sea, no son necesarios. Yo los pongo por lo que les comento, ¿no? Estoy switchando mucho entre códigos, digo, tipos de lenguajes, y para no desacostumbrarme lo sigo poniendo, pero no afecta para nada. Por costumbre, ¿no? Sí. Ok, gracias. Adelante, André. Va. Ok, entonces, nomás contestando lo que preguntó, creo que era Joel. Por aquí debe venir lo de la ruta, ¿no? Igual si lo puedes hacer un poquito más grande porque casi no se ve. Sí, nomás dame chance de encontrarlo. De plantillas. No. Sí, es que creo que Express está, o sea, es una librería grande, creo. Sí, tiene muchas funciones. No sé si te la hayas encontrado como que el app lo definen como route o si lo defines de esa manera. Pero Pues que, por ejemplo, la configuración... ¿Cómo? Yo cuando lo utilicé, por ejemplo, en las rutas, solamente utilizábamos el router. Ya en la parte del servidor, utilizábamos en sí todo Express. Y, por ejemplo, ya utilizábamos, por ejemplo, app.use y las rutas. Y así, pues, estábamos, creo que es el middleware. Ya me acordé. Creo que se llama. Sí, mira, cuando utilizas esa parte, y probablemente lo tengo definido yo en el código de la empresa, ¿no? Pero, digo, ya hace mucho que ni toco esa parte, ¿no? Sí, es que los conceptos está cañón, aprenderte los conceptos y aparte de todo eso. Sí, pero mira, es muy sencillo. Esa parte se define porque si no, o sea, si no tuvieras el route, ¿qué pasa si yo tengo el de usuarios? Y yo le quiero definir el post. Entonces defino aquí el post. ¿Qué pasa si yo quiero definir el delete? Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero definir al de usuarios? Va a tener otra subruta. El get va a tener otra subruta donde yo le defino el ID, ¿no? O tengo otra subruta que yo le defino de los usuarios, con tal ID, quiero que me traigas su calendario. Esto de aquí se vuelve muy difícil de leer. De hecho, esto termina separándose en otro archivo, ¿no? Pero, ¿de qué te sirve el route? Que el route, según yo, le puedes definir, digo, no me acuerdo la sintaxis cómo va, pero digamos que es de esta manera. Se lo defines así, lo usas en el otro archivo y en lugar de hacer toda esta ruta así, lo puedes definir, digamos, usuarios, ¿no? Lo voy a poner. Nomás le pones .get y en lugar de ponerle usuarios, como ya definiste esto, él ya sabe que estás en usuarios, entonces ya nomás le puedes poner ID. Y esto de aquí es exactamente lo mismo que lo de aquí. No, creo que eso no era... ¿Eso es a lo que te refieres? Mira, lo que yo decía, mira, dale para arriba. Por ejemplo, arriba. Arriba, más arriba. Sí, por ejemplo, ahí en la const, por ejemplo, en const express, ahí, por ejemplo, arriba en la primera. ¿Está aquí? En la primera línea 1. Donde dice express poníamos 2 llaves y adentro de llaves poníamos router. Y luego ya en const app la poníamos igual a router. Esta de aquí dices. O sea, cambian las primeras 2 líneas, pues la 1 y la 2. Por ejemplo, en const nomás poníamos 2 llaves. Y dentro de esas 2 llaves, como si fuera un objeto, pues poníamos router. Eso se le llama... ¿cómo se llama? Destructor. Ahí sí le poníamos, ahí en esa const le poníamos app. Ahí era, ¿no? Eso de route es arriba en la primera línea. Aquí. Ajá. A router, ahí le ponemos router. Ajá. Creo que era con mayúsculas. Con mayúsculas.
Ajá. No. Sí. Nomás la primera letra. ¿Ese de aquí? Ándale. Ajá, router. Ahí era router. Ahí abajo era app, en cons app, igual a... Ahí era app, donde dice, en la tercera línea es app. Y luego acá es router. Así como lo declaraste arriba. Pero lleva R. ¿Sí aquí? Y ya, o sea, como que nomás agarrábamos, o sea, bueno, pienso yo que nomás agarrábamos la clase router de toda la librería para no jalarla toda. Y ya así era como diseñamos las rutas. Pero... Es No, que mira, no sé si lo nomás... que estás haciendo aquí Ajá. se le llama destructor. Entonces, básicamente lo que haces es este require express, poner acá, lo que te va a regresar es un objeto. Este objeto, internamente, bueno, de hecho no te regresa un objeto porque estoy casi seguro que eso no funciona. Pero digamos que te regresa un objeto. Y en el objeto tiene router. Y aquí tiene definido lo que hace esa función, ¿no? No lo voy a establecer, pero aquí está definido, ¿no? Luego tiene, no sé, otro que se llama route, tiene otro que se llama, digo, no importa qué es lo que tiene, ¿no? Pero lo tiene de esta manera. Entonces, normalmente, si tú tienes este objeto que se llama express object, es ese objeto definido aquí. Normalmente lo que tú haces es express object.router y ya lo tienes, ¿no? Ya obtienes ese y lo puedes mandar a llamar. Cuando utilizas estos, es ahorrarte un paso de estar mandando a llamar así esto. Entonces, tú puedes mandarlo, extraerlo de ahí con esas llaves, lo extraes de ahí y le dices, ok, express object, de ese express object, quiero que me traigas esta propiedad. Si te fijas, aquí me la pintó, ¿no? Porque la estoy extrayendo. Entonces, quiero que me extraigas esta propiedad y luego, y es básicamente esto, aquí, es lo mismo que express object.router, que esto de aquí. Exactamente lo mismo. Eso es lo que hace el destructor. ¿Por qué te lo comento de esta manera? Porque mencionaste que nomás te traías en específico esa librería, ¿no? Tienes que tener cuidado mucho con eso porque no es de esa manera. Si hay librerías que te permiten extraer en específico una librería, o sea, no sé, del Express, digamos que no sé si sea así, pero hay librerías que te permiten extraer esa librería en específico, pero no se define así, se define router, por ejemplo. Y así ya nomás te traes en específico eso. ¿Por qué? Porque esto de aquí siempre te va a traer todo, y si internamente hace mucho código, lo va a seguir haciendo, aunque tú pienses que te está extrayendo nomás esa librería, ¿no? Por eso es importante cuidar eso que mencionaste, pues. O sea, esto de aquí no es lo mismo que esto de aquí, para nada. Ok. Ok, está bien. Pero sí, digo, tal vez no sea así tal cual como te lo estoy mostrando aquí abajo, pero va a ser algo muy parecido, pues. No recuerdo si lo utilizo o no, pero va a ser algo muy parecido, pues es para la administración de las rutas, tenerlas definidas de forma más sencilla. Sí, sí. ¿Alguna otra duda por ahí? Sí, parece que no, pues continuamos. Ok, va. Entonces ahora les voy a mostrar algo con lo que es muy básico que se está trabajando, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Está esta ruta de aquí. Voy a crear otra. Ya está. Vamos a ponerle aquí. Voy a regresar al código como estaba. Esta ruta de aquí y definí otra, ¿no? Le voy a llamar usuarios. Entonces, normalmente cuando trabajas con APIs RESTful, tú defines rutas con el método que estás mandando a llamar, método de HTTP, no lo confundan con métodos de funciones, y el nombre del recurso, ¿no? Que en este caso el recurso va a ser usuarios. ¿A qué me refiero con recurso? ¿Qué es lo que quiero extraer del API, ¿no? Entonces, en este caso quiero extraer los usuarios. Por eso le estoy poniendo un get, ¿no? En lugar de mandar un string, normalmente mandas un object. Entonces aquí puedes mandar, enviar, no sé, bueno, vamos a mandar un arreglo, ¿no? Voy a definir acá para que sea más claro. Usuarios. Digamos que aquí lo extraje de la base de datos.
Y aquí es una lista de usuarios, ¿no? El ID 1, que name es /Joel. Luego vamos a definir otro objeto que va a ser name relas y así, ¿no? Estos usuarios yo los extraje de la base de datos, ¿no? Somos los usuarios y yo lo que haría normalmente, sin necesidad a veces de procesarlos, los agarro y se los envío a la persona que me lo solicitó a través de la API, ¿no? O sea, aquí está, aquí le estoy diciendo todo salió bien, te voy a enviar los usuarios, ¿no? Si nosotros lo vemos en el navegador, perdón, cada vez que, algo se me olvidó comentarles, cada vez que yo hago un cambio aquí, hay que actualizar hay que ejecutar otra vez el comando node, porque si no, no va a tener la última versión del código. Lo volvemos a ejecutar, perdón, aquí no era, ¿verdad? Lo volvemos a ejecutar, ya está volviendo a escuchar y ya debería estar actualizado. Si se fijan, ya me reconoció la ruta de usuarios, ¿no? Si aquí ya me está regresando los usuarios. Y si bien el get lo pueden consultar desde aquí, pues hay cosas un poquito más complejas como el post, el put, el patch y el delete, que no se pueden consultar de esta manera, ¿no? Cuando no puedes consultar las cosas de esta manera, pues hay una herramienta que es muy buena, que se llama Postman. El Postman, básicamente, es una herramienta que te permite hacer llamadas a repositorios o APIs, ¿no? Como gustes llamarlos. Y incluso te permite organizarlo, ¿no? Si se fijan aquí, pues esto es del trabajo. Yo tengo aquí organizado las rutas que consultamos, ¿no? Voy a crear otro workspace para que, perdón, esté desde cero. Es personal. Listo. Entonces tenemos el Postman, ¿no? Aquí en el Postman, yo le voy a dar new. Aquí le voy a decir que es un HTTP request. Y aquí, si se fijan, me está dando el método que yo quiero mandar llamar, ¿no? Este de aquí es el mismo de aquí, pero yo pudiera utilizar otros, ¿no? Todos estos que tengo disponibles. Entonces voy a utilizar ahorita el get porque lo que quiero mandar llamar es esta ruta. Y lo único que le tengo que dar es la ruta a la que quiero mandar llamar, así como en el navegador, ¿no? Usuarios, ya, ¿no? Exactamente lo mismo. Le doy a enviar y aquí abajito me va a regresar la información esa. Entonces ya lo puedo consultar e incluso pues está formateado, es más fácil de leer y todo eso, ¿no? Normalmente se utiliza para estar probando APIs, ver que te está funcionando las cosas e incluso trae algo de automatización de pruebas, ¿no? Yo no lo utilizo en particular, pero es una herramienta muy buena para la consulta de APIs. No sé si tengan una duda con respecto a esto. Yo tengo una duda, André. Fíjate, si te puedes regresar acá al entorno de... Ahí, ya ves que corriste otra vez para cuando actualizaste el texto. Ajá. Sí, que lo corrí otra vez, ¿no? En la terminal. ¿No es suficiente ponerle ahí el de correr? ¿Acá arriba dices? Sí. Sí. O sea, perdón, estoy muy acostumbrado a usar la terminal, pero sí. O sea, le pueden poner aquí. Aquí está escuchando. Ya va a estar escuchando. Si yo defino otra ruta que se llame no usuarios, no sé, algo así. Lo doy salvar. Voy a intentar mandar llamar a esta ruta. No me lo va a reconocer porque no he reiniciado la aplicación. Y le pueden picar este botoncito de aquí o este de aquí para reiniciarla, ¿no? Aquí dice que si quiero detenerla y reiniciarla, le digo que sí. Y ya otra vez, ¿no? Le hago clic otra vez y ya me la reconoce la ruta, ¿no? ¿Contesté tu pregunta? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Que no, sigue continuando. Ok. Entonces, aprovechando que estamos en esta parte, pues estar tirando la aplicación cada vez que hago un cambio que quiero probar, pues es algo tedioso, ¿no? Por fortuna, ya existen librerías que nos ayudan a quitarnos ese problema, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a ir otra vez a la terminal, voy a correr npm install y voy a instalar una librería que se llama node-mon. Que si se fijan,
es node daemon, ¿no? Que es básicamente lo que hace es que ejecuta un demonio, ¿no? Vamos a instalar. Este va a tardar un poquito más. Ok, está instalada. Y aquí lo voy a volver a correr desde terminar rolas, para que no te saque de onda. Y aquí, en lugar de... creo que lo cerré. Sorry. Voy a cerrar la terminal, nomás lo voy a correr. Ok, y en lugar de ejecutar el node index.js, en lugar de ejecutar ese comando, vamos a ejecutar el de node non-index.js. No me lo está reconociendo. Okay, eso es de las cosas que te comentaba, Rolas, que la práctica anterior era instalar el node non como variable global, o sea, que tú la pudieras consultar siempre desde la consola, ¿no? Ahorita ya no es una práctica pues bien aceptada, por así decirlo, pero tenemos otras alternativas. Podemos utilizar el npm run y ejecutar un script, o podemos ejecutar uno que acaban de sacar que se llama npx node non index.js. Y esto básicamente hizo exactamente lo que hacía el node index.js, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me voy para acá y defino otra ruta, le voy a poner a este alumno, ¿no? Quitar las rolas aquí, ya no, rolas no es un alumno. Y yo salvo el archivo. Si se fijan aquí, me dijo, voy a detectar cambios, lo voy a reiniciar, lo inicializa y vuelve a correr la aplicación. Entonces, si yo me voy para acá y le pongo alumnos, le voy a ejecutar, ya me regresó los datos. Y así no tienen que estar deteniendo, corriendo la aplicación, ya que el demonio que corrieron aquí se va a encargar por ustedes. Bueno, está interesante ese. Fíjate, yo había probado, creo que uno que era un ser, creo que era como también un plugin. Le daba por ahí botón derecho y era un server, como que te lo está actualizando también, modificabas algo ahí y ya te lo modificaba directamente a la página web. Ok. Sí, digo, si ¿no es la única librería? Si le das botón derecho ahí, mira, dale botón derecho a ver si te lo muestra ahí en el código. Bueno, no, antes ahí mostraba, no lo tenía instalado. Les debo el nombre de la aplicación, pero era así como un server automático, en tiempo real o algo por el estilo. Ok. Sí, pues la idea es la misma, ¿no? O sea, que se actualice según los cambios que vayan haciendo. Es muy importante que aclarar que el demonio no se va a ejecutar, o sea, no va a volver a refrescar la aplicación si ustedes no salvan el archivo. Si no lo salvan, se van a seguir con los cambios anteriores, entonces es importante salvar el archivo. En este IDE no importa tanto, porque el IDE, cada que tú te quitas el focus por ejemplo, del IDE, te lo salva en automático, ¿no? Pero, por ejemplo, en IDEs como el Visual Studio Code, sí tienes que indicarle tú, ¿no? O sea, sálvame el archivo, si no, no se va a actualizar el código y por lo tanto pueden pensar que tienen algo mal, ¿no? Cuando simplemente es salvar el archivo. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, compañeros? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Si quieres puedes seguir. Ok. Va. Bueno, ya por último, el siguiente tema que queda, que es el que normalmente dejamos de lado, es el tema de pruebas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Las pruebas, aparte de ayudarte a encontrar bugs, también te ayudan a detectarlo, ¿no? Antes de que incluso puedas subir un código a producción, de forma que no tengas que estar probando la aplicación cada vez que haces cambios en el código, sino que las pruebas se van a encargar de probarla por ti y de esa forma te aseguras que la calidad del código es la misma que era anterior a los cambios que hiciste, ¿no? O sea, a lo mejor ese bug que resolviste generó otros 20 que no sabías que iba a generar, ¿no? Entonces, las pruebas te pueden ayudar mucho a eso. Bueno, además de ese tema, ya hay muchos tipos de metodologías
que se enfocan mucho, se llaman orientado a pruebas, donde antes incluso de programar el código lógico de qué es lo que va a hacer la aplicación, programa sus pruebas con anticipación, de forma que las mismas pruebas te dicen qué es lo que vas a necesitar en el código, ¿no? Ahí, digo, depende mucho del mindset que vayan a manejar. Y bueno, ¿cuál es la propuesta que yo les voy a presentar de pruebas? Hay muchas librerías para hacer pruebas, ¿no? E incluso en JavaScript hay infinidad, ¿no? Pero la que yo utilizo mucho es la de Jest, que es una librería creada por Facebook. Y la utilizo en particular porque como le hizo Facebook y yo utilizo React para desarrollar, pues Facebook también es el creador de React, ¿no? Y por lo tanto, pues puedes utilizar Jest para hacer pruebas tanto en el API como en el frontend, ¿no? Que en este caso yo uso React. Pero no se limita a eso, ¿no? O sea, tiene soporte a varias librerías también de JavaScript. Entonces, antes de continuar, vamos a irnos a la documentación. Les prometo, no me sé las cosas de memoria y no esperaría que nadie se les aprenda en sí. Lo importante es que sepan cómo resolver los problemas y que existen este tipo de librerías para trabajar, ¿no? Entonces, si se fijan, yo me metí a la de Jest y aquí viene, ¿no? O sea, te permite trabajar cuando estás usando Babel, Node, TypeScript, React, etcétera, ¿no? Nos vamos a ir a la documentación. Aquí me dice cómo instalarla. Voy a hacer zoom para que alcancen a ver. Y aquí está, ¿no? Algo que no les comenté, hay otro manejador de archivos como el NPM que se llama Yarn, que ahorita está siendo muy popular. Yo en lo particular lo utilizo. Nomás que como necesita instalarse y eso, no quise confundirlo, ¿no? Pero son básicamente lo mismo, ¿no? Si no se van a meter a temas de automatización y eso, son básicamente lo mismo, ¿no? Los dos. Entonces, voy a utilizar este de aquí. En este caso en particular, si se fijan, tiene el npm install, pero tiene este parámetro. ¿Para qué sirve? Como les mencionaba, en el package JSON están las dependencias, pero estas dependencias se van a ejecutar cada vez, son las dependencias que necesita la aplicación para correr, ¿no? O sea, necesitamos el .env, necesitamos el express, y bueno, esta pudiera no estar aquí, ¿no? Pero aparte de estas dependencias, también tenemos otra sección, que es las dependencias de desarrollo. Estas son librerías que no necesita la aplicación para correr, pero sí la necesitamos nosotros para poder estar desarrollando sobre esa aplicación, ¿no? Normalmente el Node no se ve tan claro porque no usamos compiladores, pero en aplicaciones como, frameworks como React, esto se ve muy claro, porque si no lo utilizas, cuando tú subes tu aplicación para que se pueda utilizar, te va a empaquetar el Jest dentro del código que necesita para funcionar y luego va a hacer que pese más la aplicación y no lo necesitas para nada, ¿no? El Jest en esa parte. Entonces, más que nada, se utiliza cuando declaras librerías que son nomás para el ambiente de desarrollo. Lo voy a copiar. Voy aquí a cerrar mi aplicación. Y voy a ejecutar el npm install, el save dev y el Jest, ¿no? Me va a tardar un poquito. En lo que se instala, no sé si quieran preguntar algo. Voy a aprovechar a preguntar, es medio preguntón. Mira, yo utilizas el npm, el init, y te prepara todo el folder. Sí. Vamos a decirlo así, cierras el Visual Studio y lo vuelves a abrir. ¿Tienes que volver a ejecutar el init o ya se queda la librería? No, ya. Lo que hace el init, básicamente, es te crea este archivo y esta carpeta vacía. Okay. O sea, tú podrías incluso crearlo manual y es exactamente lo mismo. Entonces, este vendría siendo casi como para las puras, como configuración y instalación es inicial. de paquetería. Si tú se lo pasas a otra persona, esa persona lo quiere abrir en su computadora, tampoco se ocuparía, ¿verdad? Nomás abre el proyecto. Si ya le pasas todo esto, no, nomás necesita tener Node y ya lo puede correr. Que no es muy común porque créeme que se vuelve muy grande, mira.
Así que no es muy común que pases este archivo. De hecho, este es el primero que tienes que meter en el git ignore, porque tampoco no lo tienes que subir. Okay. Bueno, ya se terminó de instalar y pues ya está la librería, ¿no? Para trabajar con las pruebas. Si yo me voy al package.json, si se fijan, aquí está. Y aquí ya está mi librería en la parte de desarrollo. Voy a aprovechar y voy a pasar esta de acá también para abajo, porque no necesitamos esta para correr la aplicación. Meramente es para desarrollar, ¿no? Entonces ya cuando alguien más venga y instale, pues ya vas a ver que Node, que estas son librerías de desarrollo nomás, ¿no? Y cuando lo instalemos en algún servidor, corramos como producción, nomás va a instalar estas de aquí. Ok, entonces, retomando este tema, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear otro archivo para explicarles cómo funcionan las pruebas. Entonces, voy a crear el archivo, lo voy a llamar matemáticas.js. Y este archivo matemáticas, ¿qué le podemos poner? Va a ser... O sea, vamos a crear una clase. Vamos a hacer una clase. Vamos a regresar. Lo que hace esta línea, no alcanzan a verlo. Lo que hace esta línea es regresar a esta clase. Si yo importo, por ejemplo, en mi index, si yo importo la librería que acabo de crear, se llama matemáticas. Fire. Como no es una librería de Node, a este sí le tengo que poner la ruta. 2 puntos, digo punto y diagonal para decir que estoy en esta misma parte. No, matemáticas. Ahí está. Entonces aquí ya estoy importando la librería. Lo que hace esto es que dice qué es lo que estás exportando, ¿no? Básicamente lo que estoy exportando es la clase de matemáticas. Entonces con clases yo puedo definirle funciones. Voy a definirle la función de suma. Return a más b. Como parámetro a más b. Voy a poner, no sé, resta. A menos b. Y voy a poner la opción, no sé, va a ser a por b. ¿Okay? Digo, no sé si quieran preguntarme algo al respecto de esto, porque no habíamos visto clases. Pues a lo mejor algunos ya se lo pueden imaginar, pero está bien, si no hay preguntas, adelante. Va. Okay. Entonces, aquí nomás definí la clase, le definí los métodos y digamos que lo utilizo aquí, ¿no? Aquí antes de mandar llamar la ruta cuando mando a llamar la ruta de usuarios, no sé, quiero multiplicar. Quiero sumar, ¿no? 1, 2 y ya. Resultado. Este resultado, no sé, lo uso para guardarlo en el ID o algo por el estilo. No sé, no importa, ¿no? Realmente qué es lo que hace. Entonces ya ejecuté la función y yo estoy usando el código, pero digamos que el día de mañana me dicen, oye, ¿sabes qué? Salió un bug en tu clase de matemáticas, en la suma, ¿no? Hay que arreglarlo. Y digo, bueno, eso porque me está marcando error. Crear una instancia. No es cierto. Ponerlo estático mejor. Static. Listo. Bueno. Ok, entonces, pues me dicen, ¿sabes qué? Salió un error en el tema de la suma y todo eso, no lo detectamos a tiempo. Pues hay que hacer las pruebas, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Aquí yo ya hago mi arreglo de la solución del bug ese. Ya modifico mi código, pero antes
le voy a hacer las pruebas antes de subirlo. ¿Por qué? Para evitar que si alguien más le vuelve a mover y se descompone, saber que las pruebas me van a asegurar de que al menos los casos que tengo en consideración se deben de poder resolver con esta función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a ir aquí, voy a crear un nuevo archivo y normalmente normalmente creas archivos por el archivo que vas a probar, ¿no? ¿Qué me refiero? Si yo voy a probarle el archivo de matemáticas, voy a crear un archivo que se llama matemáticas.test.js. Se fijan, tiene el mismo nombre, ¿no? Los dos archivos. Y aquí pues me puso otro icono, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo definir mis pruebas. Para poder trabajar con pruebas ¿cómo se dice? Con Jest, tiene dos funciones características que son para realizarlas, ¿no? Uno es el describe y el otro es el de test. El de test ahorita cambió. Ahorita les estoy mostrando el de test, pero normalmente antes era el it. Entonces, ahorita ya lo cambiaron a test. Este es el estándar que están usando, pero el it es un alias de test, entonces pueden seguirlo usando, ¿no? O sea, no hay problema cualquiera de los dos que utilicen. Entonces, ¿qué es lo que hago dentro de mis pruebas? Voy a utilizar el describe. Luego, el describe recibe un string y una función. Entonces, el string es el que utilizo para describir qué es lo que hace la prueba esta, ¿no? Entonces, en este caso va a ser pruebas de la clase matemática, ¿no? Luego, voy a tener otro describe. Voy a poner todos los describe y los tests que quiera, ¿no? No está limitado, ¿no? Entonces, a este le voy a poner pruebas para la función sumar, ¿no? Entonces, aquí en específico, nomás voy a guardar las pruebas de la función sumar. Entonces, se fijan, ya voy teniendo una estructura de las pruebas, ¿no? Estoy diciendo que todo lo que va a estar aquí adentro va a ser pruebas para la clase de matemáticas, pero todo lo que esté aquí adentro va a ser exclusivo de las pruebas para la función sumar, ¿no? Esto no es necesario que lo pongan de esta manera. Cada quien puede tener la estructura que quiera. Yo así es como lo defino, ¿no? O sea, me gusta definirlo de esta manera para tener un poquito más organizado las pruebas que voy a realizar, ¿no? Ya por último, utilizamos la función test para definir la prueba. Entonces, la función test también recibe los mismos parámetros, una función y un string. Y aquí le pongo, ¿no? Test que sume 1 más 1 y sea igual a 2, ¿no? Entonces, aquí estoy diciendo que cuando yo sume 1 más 1 en la función de sumar, a fuerza siempre el resultado va a ser 2, ¿no? Entonces, cuando alguien venga, truene esta prueba, va a leerla y dice, no está sumando 1 más 1, no está dando igual a 2. Ok, entonces ya sabe qué es lo que tiene que resolver, ¿no? Sin necesidad de ponerse a leer el código de la prueba, sino esto ya se le está describiendo, ¿no? Él ya puede hacer el arreglo del bug necesario. Entonces, antes de poder hacer la prueba, algo que tenemos que hacer es importar el archivo que queremos realizarle la prueba, ¿no? Lo voy a poner como están a la misma altura. Require matemáticas. Ahí está. Pues aquí está, ¿no? En mayúscula porque es una clase. Ya tengo aquí la clase. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues como habíamos dicho, ¿no? O sea, yo estoy sumando dos números. Yo voy a estar probando la función de suma, ¿no? Entonces, cuando yo sume 1 más 1, voy a poner aquí resultado, voy a guardar una variable y va a haber otra función que tenemos que utilizar. Se llama spec. Es el spec, básicamente me dice qué es lo que estoy esperando, ¿no? Entonces, el spec o menos más un segundo. Sí, estoy bien. Ajá.
Y aquí es una función que recibe un valor, en este caso le voy a mandar el resultado, y a este resultado yo le voy a decir, ¿qué es lo que estoy esperando que ese resultado sea, ¿no? Lo que yo pongo to be, y le pongo 2. El día que ese 1 más 1 no sea 2, esta prueba me va a tronar. Si yo la ejecuto, voy a ejecutar como mencionaba Ruelas, con el run. Aquí me está ejecutando las pruebas, y aquí me dice, todas las pruebas pasaron, ¿no? Creo que no lo alcanzan a ver. No sé cómo subirle el zoom a este. Bueno, aquí básicamente lo que dice es que todas las pruebas me pasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos números sí es 2. Pero, ¿qué pasa? Si yo voy y aquí, yo le agrego aquí un error, ¿no? Vamos que le voy a sumar un 1. Y yo voy a la prueba, la vuelvo a ejecutar. Se fijan, aquí me tronó. Aquí me dice qué función, qué prueba me tronó, dónde está la prueba, el describe, y cuál es la raíz, ¿no? de la prueba. Aquí me dice, este sí le puedo hacer zoom, que me dice qué estaba esperando y qué fue lo que recibí, ¿no? En este caso, el resultado me dio 3 y yo estaba esperando que fuera un 2, ¿no? Ya me dice que la prueba no fue igual, que ese es el error. Y dependiendo del IDE, por ejemplo, el mío me dice, ¿sabes qué? Todas estas pruebas tronaron, ¿no? ¿Te fijas? Aquí yo puedo encontrar en sí, con el icono, qué prueba es la que me está tronando, ¿no? No sé si tengan dudas con respecto a esto. Básicamente lo que te prueba son funciones, pero uno no tanto todo el programa, ¿verdad? Tú lo defines, o sea, tú defines qué quieres probar, pues, va a depender mucho, ¿cómo lo explico? Va a depender mucho de lo que a lo mejor sea tu ruta crítica, ¿no? O sea, a lo mejor la ruta crítica es la que siempre quieres que se esté probando, y no tanto todas las funciones que tengas, ¿no? Porque, digo, también hacer pruebas es demandante, ¿no? O sea, es ponerte a pensar cómo hacerlas. Incluso ahí va a haber veces que hay que hacerle modificaciones al código para poderle realizar pruebas, ¿no? E incluso las mismas pruebas te demandan a orientarte a código un poco más estructurado, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, si yo quisiera probar que esto funciona, normalmente yo lo que hago, esto no lo puedo probar, o sea, no puedo probar la ruta esta. Sí puedo, pero no debes de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro esta parte del código, lo mando a un controlador, no sé, crear usuarios, y digamos en otro archivo tengo el controlador, controller 10. Entonces aquí yo le pongo get usuarios. En lugar de crearle una variable lo regreso. Es esto. Lo voy a exportar. Como les dije que se exportaba. Y acá lo utilizo, ¿no? Entonces, controller, usuarios, y ahí están. Esto me va a regresar los usuarios. Lo voy a regresar en la ruta. Y ahora a esto sí le puedo hacer una prueba. Entonces ya le creo un archivo con la prueba, o aquí mismo, si se puede probar aquí mismo. Y ya yo me encargo de que esto realmente, digo, hay muchas cosas que te ofrecen el Jest, ¿no? Yo no quisiera indagar mucho porque es muy extenso, pero si hay una forma, por ejemplo, decirle, sabes que el get usuario siempre tiene que mandar llamar a ejecutar esta función. Hay una forma en la que las pruebas lo puedes hacer, ¿no? Y esa puede ser parte de tu prueba, de que mínimo manda a llamar a esta función, y luego, siempre me debe regresar mínimo un usuario, ¿no? Y eso es lo que esperas de la prueba. Ya, digo, va a depender ya mucho de la lógica que estés manejando, ¿no? Ok. Es interesante como para revisar prácticas también así. Sí, exacto. De hecho, pudieran definir, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, no sé, las prácticas de Java, definir un conjunto de pruebas que los alumnos lo suban al repositorio en Git, y ya hay algo que, de hecho, incluso creo que alguien se los va a impartir, pero está lo de la automatización, pues. Entonces, es el CD y CI, ¿no?
Entonces, el Continuous Integration, que es la parte de CI, trae considerada esa parte. Nosotros cada vez que subimos el código, antes de subirlo al servidor, se ejecutan en un servidor de GitLab las pruebas. Si todas pasan, ya en automático se va y se despliega la aplicación, ¿no? Si no pasan, pues ahí queda el proceso, truena, nos regresa un correo y nos dice, oye, están fallando tal cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor con las prácticas también pueden hacer lo mismo. Hay opciones donde pueden darle las pruebas a los alumnos, el alumno hace sus clases, todo lo que tiene que hacer, y la práctica no pasa hasta que pasen esas pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comprueban? Lo puede comprobar de manera local, y además, si quisieran algo un poquito más a distancia, que lo suba a Git, que cuando lo suba a Git se ejecute en un servidor de pruebas, que de esos hay muchos gratuitos, que se ejecuten las pruebas de eso que está subiendo, y ya te dice si todo está bien, ¿no? Interesante, por favor. Hay que tratar de llegar a eso, se me hace muy bien. Mira, otra preguntita, y a lo mejor también para aclarar a lo mejor algunos alumnos que están por aquí, ¿le puedes poner en el index? Sí. Y para aclarar, algunos de los problemas que yo me encontré cuando estaba todo esto es que, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues Node.js es como la base para poder utilizar a lo mejor, no sé, React, Angular o Vue.js, ¿no? O sea, como que siempre es muchas veces Node.js acompañado de algo más, ¿no? Pues es que no necesariamente, te digo, va a depender mucho de qué estructuras, qué arquitectura quieras manejar tú. Pues, por ejemplo, aquí, yo estoy regresando cadenas, ¿no? O sea, cadenas, objetos, pero no estoy limitado a esto. Yo pudiera usar el send file y aquí regreso, si te fijas, me puso path. Yo aquí puedo decirle, de mis archivos, yo quiero que me regreses el index.html. Y aquí puedo tener un archivo, index.html. Y poner todo el código. Y esto de aquí no está acompañado de ninguna tecnología de frontend. O sea, estás trabajando frontend y backend aquí. Ajá, es a donde iba, ¿no? Por ejemplo, lo que te iba a comentar, realmente se está trabajando básicamente backend, ¿no? ¿Qué es esta parte? Lo que les mostré yo, sí. Pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, hay... por ejemplo, Netflix, que creo que es el ejemplo más claro. Ya ven que pueden ver Netflix en su televisión, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que la televisión tiene el poder de procesamiento para procesar una aplicación como Netflix? La respuesta es no. ¿Qué es lo que hacen? Todo el proceso lo hacen aquí, acá atrás, y nomás le envían los resultados a la tele. Cada vez que ustedes cambian entre videos o esas cosas, hay un servidor que está escuchando constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tele no tiene, no todas las teles, ¿no? O sea, no, la mayoría de las teles no tiene ese poder de procesamiento, ¿no? Y es ahí cuando entran este tipo de tácticas, ¿no? O sea, hay una práctica que se llama renderizado desde el servidor, que incluso React tiene librerías con las que puedes trabajar del lado del servidor, todo el renderizado. Y el cliente no ejecuta nada de código complejo, pues. De forma que si hay cosas muy pesadas, un servidor que tiene la fuerza para encargarse va a permitir que cualquier tipo de máquina, desde donde estés accediendo, pueda ejecutar esa aplicación que quieres consultar, ¿no? Ok. Bueno, entonces aquí también otro punto así para aclarar. Por ejemplo, ahí tú estás regresando ya en este caso que estás enviando un archivo, ¿no? Ya. Sí. Ahí se pudiera incluir ya todo lo que quieres que se vea en la página, en el index, ¿no? Igual sí. Lo que quieres que se vean usuarios. O, por ejemplo, ahí donde regresaste, dice send y regresas. A lo mejor en el del no usuarios, que está un poquito más como más raw, ¿no? Ahí pudieras poner entre los corchetes pudieras poner como parte de la página web, ¿no? No. O sea, sí puedes, pero te lo va a leer como texto, pues, porque no le estás indicando qué tipo de información estás enviando. Ok. Entonces, para poderlo hacer como una página web y se puede hacer como la primera que pusiste, ¿no? Donde estás enviando. Sí, podría ser esta. También hay sí hay técnicas, pues, por ejemplo, puedes combinar Node.js con, ¿cómo se llama? Handlebars, creo que es. Es de las cosas más antiguas que existen para generar templates de HTMLs.
Y esto te permite cosas dinámicas, ¿no? Como, o sea, ejecutar variables y todo eso. Entonces puedes combinar esto junto con esto. Y aquí antes de mandar el archivo, o sea, antes de enviar el archivo, haces todo este procesamiento, te lo mandas al Handlebars. Handlebars le mandas a los usuarios. Él ya sabe, voy a agarrar este HTML y me regresaste los usuarios. Ok, voy a agarrar este código de aquí, lo voy a construir y te va a generar te voy a regresar un HTML y esto ya lo agarras y lo envías de regreso al usuario. No, pues entonces sí hay bastantes variantes, ¿no? Bueno, es como una probadita esto que nos acabas de comentar. Yo creo que sí está bien amplio. Sí, de hecho, por ejemplo, digo, y no te limites a que tengan que ser aplicaciones web, pues, o sea, por ejemplo, yo, digo, estoy armando un robotcito que estoy haciendo, estoy metiendo una Raspberry Pi, y como pues estoy acostumbrado a usar JavaScript, y es un poco ligero en temas de utilizarlo en dispositivos con no tanto procesamiento, pues se lo instalé pues en la Raspberry. En lugar de usar Python, pues usé Node.js y le estoy generando, pues, o sea, es código interno en sí que no va a tener una comunicación con el exterior, pues es código mismo del dispositivo, ¿no? O sea, no va a tener nada de comunicación por fuera, pues. ¿Y cómo le envías directamente al robot? A los puertos a los actuadores, a los motores y todo eso. Es que, por ejemplo, por lo que lo quiero es estar armando que consulte mi correo, ¿no? Y del correo, cada vez que, no sé, tenga un bonche de 3 correos que no he leído del trabajo, que me parezca una lucecita y me diga, oye, pues tienes ahí correos pendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros usamos normalmente Slack como comunicación y todas las demás personas de la empresa usan correo y a veces se nos olvida checarlo. Entonces dije, pues voy a armar algo por el estilo. Y pues si te fijas en eso, no necesito interactuar con él, pues, o sea, él mismo va a interactuar consigo mismo. Qué interesante, Internet de las cosas. ¿Cómo? Internet de las cosas. Sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, es porque ya pasamos ya era lo último que les iba a mostrar. Pues en sí, más que nada es una consulta. Ahorita con lo que mencionaban ustedes, se puede tener acceso a, digamos, el archivo de un servidor, extraerlo y procesarlo desde mi computadora, utilizando el Node.js. ¿Me puedes explicar un poquito más? Sí, mira, yo ahorita lo que quiero hacer es tener acceso a un archivo de texto o un .csv de un servidor. Ajá. Un servidor al que yo tengo sus credenciales. Tener acceso a él, extraerlo y ya sea limpiar los datos o procesarlo para poder mostrar un gráfico. Sí pudieras hacerlo. De hecho, hay mucha comunicación de ese estilo. Por ejemplo, nosotros tenemos una API para la aplicación que hacemos, ¿no? Está construido en Node.js, pero, por ejemplo, le agregamos conexión con Asana. Para cada vez que se crea una nueva obra, creamos una tarea y el conjunto de tareas, ¿no? Entonces, aun cuando sigue siendo el mismo punto de acceso, que es nuestro API, internamente nuestro API hace la creación de la obra en nuestra base de datos y además va al API de la Asana, procesa la creación de las tareas, agarra el enlace que te regresa y ese enlace nos lo regresa a través de la aplicación, de forma que la aplicación sabe qué tarea es y ya lo podemos mostrar, ¿no? Dentro de la aplicación. Precisamente eso es lo que quiero hacer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Tenemos mucho público. ¿Puede ser algún comentario? ¿Qué les pareció la presentación? No sean tímidos. Igual tal vez también estaría bien, Rulas, crear un Discord o algo para y sumar a los demás, pues que también van a estar dando capacitaciones, como por ejemplo Julio y así. Ajá. Y ir subiendo material ahí, pues, y ahí incluso también nos podrían preguntar si a lo mejor les da pena preguntar ahorita, ¿no?
La verdad no lo he usado, pero la idea es, por ejemplo, tener esta grabación y de alguna manera pues editarlo un poquito, ¿no? Poner a lo mejor algo de masterclass y todo eso. Ahí tenemos un TikToker por ahí que nos va a ayudar. Y irla subiendo. Lo que me gustaría también es, por ejemplo, tú que estás como parte de los empleadores, que de alguna manera este tipo de cursos, cuando se terminen, les vamos a dar un diploma a los alumnos de que realizaron, bueno, a los que tomen los 5 cursos de la primera etapa, y luego le vamos a dar otro diploma a los que cursen los otros 5, ¿no? Entonces, cuando lleguen contigo, que tú de alguna manera, oye, ya llevaste los cursos, para que también motivar a los muchachos de que realmente, además de que se les va a dar un carnet que es valor curricular, que ustedes lo estén tomando en cuenta, ustedes mismos lo están capacitando y sabes que, mira, órale, entonces es la idea, no con los demás compañeros, decirle a Julio, decirle a Isaac, decirle... Sí, de hecho, en particular con nosotros, sí les serviría, porque antes parte de que nos pide la empresa es una prueba, ¿no? De sus habilidades, y les vamos a pedir esto básicamente, o sea, no les pedimos una tecnología en específico, pero si lo hicieran en Node con React, pues es un plus, ¿no? Que el hecho de que pueden hacerlo, ¿no? Pero es básicamente es un API con algún tipo de comunicación con un API externo y que lo muestren en la aplicación, ¿no? Digo, ahí le variamos dependiendo del año, ¿no? O mes en el que estemos. Uh-huh. De hecho, estoy viendo aquí quién va a dar la de... pues la va a dar Julio, ¿no? La de Rec, por eso... Sí. Hasta ahí pues va a tener continuidad. Te imagino que ahí le vamos a pasar el temario, tú se lo pasas y ya que más o menos le dé continuidad. Sí. Ok. Creo que andan muy tímidos por ahí, sí. no quieren preguntar. Algunos son de etapa un poquito no tan avanzada, otros son ya casi... Ya los asusté, apenas van entrando, ya los asusté. Igual podemos preguntarnos, le podemos preguntar algo a alguien para ver si puso también sí, digo, yo estoy vengo un poquito formando este canal que les expuse abajo. También soy TikToker en reglas. Son un conjunto de videos, digo, lo que me gusta de la herramienta es que te limita cierta cantidad de minutos, ¿no? O sea, 1 minuto. Y pues condenso información, digo, en este caso en particular de React, ¿no? Y pues si algún día necesitan algo, ahí más o menos estoy explicando cómo funciona y cómo trabajar con las cosas que tiene. Entonces vamos a tener que hacer un conjunto ahí de un repositorio de videos por ahí, ya que con los demás y con algunos otros que tengan y para pasárselos aquí a los compañeros. Sí. La idea es que a lo mejor si hay una segunda etapa, un segundo evento, puede dar una continuidad de estos talleres y que para poder tomar el segundo sea requisito ver los primeros 10 videos que se van a hacer, ¿no? Y ya claro. Se continúa, me parece bien. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, algo? ¿Alguien de los maestros tiene alguna pregunta? Hay que darle el ejemplo a los alumnos para que se animen. Que pregunten. Esta María Luisa dijo que... Sí, de hecho ahorita que andaba diciendo de las pruebas. Creo que se cortó, ¿eh? Sí, se cortó. Yo apoyo la moción del Discord para luego hacerle muchas preguntas cuando podamos hacer los ejercicios bien de lo que mostraron en el video, ¿no? Sí, claro, digo, y creo que sería un buen tema de forum, ¿no? Aprovechando que es puro joven, digo, es algo que han estado utilizando últimamente. Que ya todos lo van a estar utilizando, ¿no? Ajá. Fíjate, Peregrina, que los jóvenes de computación hicieron bueno, no sé cómo se llama, Peregrina, porque a mí me invitaron ahí como maestra, ajá, pero ya tienen un apartado ahí en el Discord y sí lo hemos estado utilizando y está organizado por semestres y hay una pasera y luego tarugaditas y cosas de clases, ¿no? No sé si te interesaría, o sea, no sé qué sí, también claro, sea para que ahí mismo se creara y ahí nos dieras tú, miren, salió esto, o pónganse las pilas, escriben esto, no sé, algo así, ¿no? Sí, no habrá problema, digo, no lo revisaría constantemente, pero creo que pudieran hacerme preguntas por ahí, con gusto sí, les contesto. Ahí los jóvenes que lo administran por ahí, creo que vi a uno por ahí de los alumnos, no sé si
Si ahí sigue, creo que... Ah, mira, ya lo puso el maestro Jorge. Sí, ahí les puse el enlace para entrar al Discord, los que no lo tengan, o los que les interese, y pueden. Y está estructurado, bueno, como proponen por ahí, se puede crear un apartado, ¿no? Está estructurado por semestre de cómo están las materias. Creo que las materias del plan viejo, no hay posibilidad de crear una estructura para el plan nuevo, pero, Sí, pues, pero se puede ir ahí, en alguna parte se puede. Está bien organizado, ¿no? Los que se encargaron de administrarlo lo hicieron bien, la verdad. Ok, va. Entonces, me voy a unir entonces, ahí les va a llegar la invitación. La maestra María Luisa, la maestra Cecilia tenía una pregunta. Sí, tenía una pequeña pregunta, más que nada una observación. Estuvo muy suave tu presentación, André. Y pues qué bueno que nos compartes lo mucho que has aprendido, ¿no? Bueno, una pequeña parte de lo mucho que conoces ahora. Yo sugeriría que para que se queden más fijos los conocimientos en los que asistimos, yo sugeriría que propusieras como un pequeño ejercicio, como si fuera una tarea, ¿no? Que sabes que vas a hacer esto, ¿no? Porque con solo ver la plática de cómo funciona esta tecnología, pues no es suficiente para aprenderla, ¿no? Obvio. Pero sería suave así como que poner un pequeño ejercicio y decir, mira, pues si le entendiste a todo lo del curso o todo lo de la plática, vas a poder hacer este ejercicio. Y si no lo puedes hacer, entonces ya sería algo que pudieran comentar en el grupo que están mencionando. Ese es mi... Ok. De hecho, creo que sí tengo por ahí un ejercicio que tal vez les pudiera funcionar para eso que comentas. También digo, entiendo lo que comentas. De hecho, por eso les compartí, no sé si los compartiste en el correo, Ruelas, pero no tengo abierto aquí. Les compartí un enlace al curso que yo tomé, digo, ya hace tiempo, ¿no? Creo que lo ha estado actualizando. Si saben inglés, ese maestro, créanme que es muy bueno con Node. Les va a explicar de todo, desde las cosas básicas hasta pues, técnicas avanzadas, ¿no? Y está muy clara la información y constantemente, si hay algo que en sus videos que ya no se está usando, de repente te interrumpe y te dice, oye, esto ya no se hace así, se hace de esta manera, ¿no? Entonces, digo, pudieran tomarlo, ¿no? También si quisieran avanzar un poquito más en cuanto a esta tecnología. Okay. Es muy buena idea. Okay. Martín, ¿tiene otra pregunta? ¿Te escucho? Sí, se escucha. Sí, vi que habían puesto ahí el link de Udemy. Se me hizo muy interesante la plática. Nada más había que ver ahí, a darle una refrescada antes de llegar. Un prerequisito de JS, de JavaScript, porque sí había cosas como que las puedo seguir, pero una parte estaba tratando de acordarme, refrescar JavaScript y la otra seguir exactamente sobre Node. Y pues sí, recomiendo mucho el Udemy. Ahí estoy siguiendo un curso, pues ahí está más enfocado a desarrollo web, y de hecho justo estaba empezando la parte de JavaScript, y pues después va a abordar sobre Node, y por eso me interesaba bastante. Y pues ya tengo ahí tarea para investigar. Sí, perfecto. De hecho, pues sí, como comentas, ¿no? O sea, si no estás acostumbrado al lenguaje, y a mí me pasa también, ¿no? Ahorita que estoy aprendiendo el desarrollo de videojuegos, estarme switchando entre C# y JavaScript, de repente digo, ¿cómo se hacía esto cuando trabajas con estructura de clases y así? Y no, sí te cuesta poquito, ¿no? Estarte cambiando de lenguajes. Okay. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok. Mira, pues yo creo que vamos a seguir, tenemos contacto aquí con André. Igual cualquier duda a lo mejor te pueden contactar o me envían a mí la pregunta y yo las junto y se las envío a André para que nos las pueda resolver.
Y si ya se juntan muchas, cuando ustedes a lo mejor ya estén viendo otra vez el video, a lo mejor le pediríamos a lo mejor unos 20 o 30 minutos después a Andrés, ¿sabes qué? Solamente para aclarar dudas de lo que salió del desarrollo del ejercicio que nos va a proveer ahí después. Ya lo comprometimos, ¿no? Pero que nos pase el ejercicio, que lo intenten hacer y a lo mejor una segunda iteración, unos 20, 30 minutos para aclarar dudas, ¿no? Sí, claro, sabes que con gusto les contesto sus dudas. Okay. Sobre lo que pueda, ¿no? También. Sí, ahorita no alcanzamos a generar la constancia, pero te vamos a hacer llegar una constancia por parte de aquí de la facultad donde nos impartiste este taller aquí, esta masterclass que pues realmente hace nombre hace honor a su nombre, que realmente fue una muy buena clase, ¿no? Me gustó mucho en lo personal. Por último, yo les pediría que a todos antes de irnos, pudieran, a lo mejor si André puede dejar de compartir y todos pusieran poner la cámara para tomar una screenshot de todos los que asistieron, por favor. Listo. Sí, Osmar, ahí en lo que los demás ponen las cámaras para postearla ahorita como caso de éxito. A ver quiénes faltan por ahí. Está Ricardo Contreras, mira, Alonso, Isaac, Norma, Neilín, Astrid, Ángela. Si pueden poner la cámara, por favor, ahí para tomar el screen. Ahí está. Erika, mira, ¿no te suena conocido André? No, mi Erika está aquí, así que no. Mi Erika está aquí a mi lado, no es ella. Ah, no, decía otra. Voy a tomar el screen. Ok, ahí va. ¿Quiénes más faltan ahí? Norma, Leslie, Laila, ¿qué tal? Ángela, póngala un poquito ahí para que salga No pasa nada, sí. Ahí se distorsiona el peinado. Leslie. Esa Laila se veía diferente. Sí. ¿Por los lentes o qué, Laila? Posiblemente sí, porque no traigo los lentes ahorita. Ok, falta Erika y Norma. Erika, Norma, Leslie, ¿qué onda? ¿Nos ayudan? Ya se fue Andrea. Falta... Ahorita nomás que llegue André porque es el bueno. Va a tomar unos minutos y... ¿Qué dijo? Ya se acabó, vámonos. Que esperarle unos... Se dieron las 3 y yo. Sí, que dijo, ya debe estar hasta las 3. A ver si ahorita según se le ha venido el internet. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció Voy a dejar de grabar. Muy bien, muy bien.